Hola, buenos días. En primer lugar, quisiera dar las gracias a Xavier y al decanato, a la facultad, por invitarme a dar esta charla, que, bueno, pues realmente, aparte de que sea una iniciativa de Xavier, es muy importante para nosotros porque uno de los requisitos, una de las obligaciones que nos presentan dentro del IPCC es intentar difundir al máximo este trabajo que hemos estado haciendo durante los últimos 4 años. Yo lo que voy a hacer es daros una visión general sobre el capítulo de costas concretamente, primero hablando un poco sobre la filosofía del grupo de trabajo 2, sobre todo si habéis visto el grupo de trabajo 1 y el grupo de trabajo 3, lo vais a ver la próxima semana creo, pues vais a ver que hay diferencias importantes, aunque todos trabajan con una filosofía similar y con un objetivo similar claro, ¿no? Entonces, la estructura general de la charla básicamente es la que veis aquí. Primero voy a hablaros del trabajo del grupo 2 en el marco del 5º informe. Luego voy a hablar un poco sobre cuáles han sido las novedades, por así decirlo, filosóficas o conceptuales que ha habido dentro de este 5º informe, para luego ya entrar en la parte de cambio climático en zonas costeras. Y si veis, he separado la parte de adaptación. ¿Y por qué he separado la parte de adaptación? Bueno, pues porque probablemente una de las diferencias esenciales entre este 5º informe y los informes anteriores es que este informe se ha volcado en el grupo 2 en la adaptación. Esto viene fundamentalmente basado en el hecho de que cada vez se cree más que, aunque la mitigación, como os va a contar Xavier, es muy importante, la adaptación es esencial y es uno de los elementos clave en el que tenemos que empezar a actuar si realmente queremos hacer frente a los problemas derivados del cambio climático. Bueno, como sabéis, el 5º informe se comenzó en el 2011, el primer informe empezó en 1990 y es un proceso de redacción en el que básicamente lo que hacemos es evaluar la literatura científica. No se hace ciencia nueva, sino que se evalúa, se interpreta y se intenta empaquetar, por así decirlo, de una manera que al final tenga, por un lado, una base científica fundamental que sirva para seguir progresando en el estudio del cambio climático, pero por otro lado también, mediante un informe de síntesis para los tomadores de decisiones, lo que intenta es que sea un ámbito en el que las decisiones se tomen basadas en el conocimiento científico más actual. Y ese es un poco esencialmente el trabajo que se hace. Como sabéis, hay 3 grupos. El grupo 1, que se dedica a las bases físicas del problema, que para nosotros es esencial porque realmente es lo que alimenta lo que nosotros hacemos luego en el grupo 2. Y luego en el grupo 3, toda la parte de mitigación, transporte, energía y demás que os contará Xavier la semana que viene. Entonces, aquí esta es un poco la filosofía del trabajo del grupo 2 y fijaros que lo que hace es evaluar aspectos científicos, técnicos, medioambientales, económicos y sociales. ¿De qué? Por un lado, de la vulnerabilidad, teniendo en cuenta su sensibilidad y adaptabilidad al cambio climático. Esto es un elemento esencial, pero lo hace tanto para los sistemas ecológicos o los ecosistemas, así como para los sistemas socioeconómicos y para la salud humana, ¿no? Y lo hace teniendo en cuenta tanto las consecuencias negativas, donde realmente lo que intentamos es evaluar cuáles son los impactos y cuáles son las consecuencias, como vais a ver más adelante, sobre los sistemas socioeconómicos y los sistemas naturales, e intentando pues verlo desde un punto de vista regional y multidisciplinar, pero también transsectorial, como vais a ver más adelante, ¿no? Entonces, este es un poco el resultado de estos 4 años de trabajo. Son 2 volúmenes, es el más extenso, porque vais a ver que tiene una gran cantidad de capítulos que yo os recomendaría que leyerais. No todos, evidentemente, pero que seleccionéis aquellos en donde tenéis más interés, porque realmente es un estado del arte que para aquellos que estáis investigando en temas concretos, aquellos que tenéis interés en conocer más sobre los aspectos del cambio climático, realmente son un resumen de cuál es el conocimiento hasta 2014, ¿no? Entonces, en este capítulo 2, el grupo de trabajo 2, se han editado 2 libros, vais a ver ahora exactamente de qué van. Los podéis descargar de la red, luego los publica Cambridge University Press, pero realmente los podéis descargar de la red. Ha habido 380 autores de 70 países y yo lo que quisiera destacar es esto. Hemos recibido 50.492 comentarios a los diferentes borradores que hemos ido escribiendo del informe. Ayer lo comentaba cuando estábamos cenando, que solo del primer borrador que hicimos para el capítulo de costas recibimos 1.300 comentarios. 1.300 comentarios de revisores que hubo que responder uno a uno. Y yo creo que una de las grandes ventajas del IPCC, a pesar de que se critica mucho y demás, es que realmente el ejercicio en el ámbito de la ciencia más singular que existe en este sentido, porque además de evaluar la ciencia, luego se somete todo lo que se escribe a una evaluación con una rigurosidad bastante importante, ¿no? ¿Cuál es la estructura del informe? Pues tiene 2 grandes partes. Aquí veis la estructura de la primera parte, donde hay un punto de partida, donde básicamente lo que nos hace es situarnos con respecto al informe anterior.
habla un poco de los cimientos de las tomas de decisiones y luego dedica una parte muy importante a sistemas naturales, como todos los recursos continentales. Aquí está la parte de costas, en el capítulo 5, también sistemas oceánicos. Aquí claramente se ha separado lo que son la zona costera de las grandes profundidades, y luego se introducen una serie de capítulos que, como veis, realmente el grupo 2 está muy centrado desde el punto de vista antropogénico. Realmente toca muchos temas que son de importancia para nosotros, como por ejemplo la seguridad alimentaria, los sistemas de producción. Luego habla del sistema socioeconómico, centrándose en los sistemas urbanos y rurales, en la industria y en las infraestructuras. Habla de cómo afecta el cambio climático a sectores y servicios económicos fundamentales. Luego tenemos estos que son nuevos también de este año. Como veis, hay un capítulo específico sobre salud, sobre seguridad, cómo puede afectar el cambio climático a los conflictos internacionales, a la pobreza. Y luego, si veis, esta es la gran diferencia frente a lo que habíamos visto en los informes anteriores. Hay 4 capítulos destinados solo a la adaptación. Y realmente, si queréis interesaros por la adaptación, es la mejor forma de empezar. Leer estos 4 capítulos realmente os ponen en el carril de lo que es la adaptación y cuál es el estado del conocimiento en la adaptación en el mundo. Aquí lo primero que se plantea es cuáles son las necesidades, qué opciones tenemos para adaptarnos al cambio climático. Después habla de la planificación y cómo implementarlo, lo cual no está carente de dificultades. Y luego habla de las oportunidades que da la adaptación, porque la adaptación también coexiste con muchos aspectos como la gestión de riesgos, como la propia mitigación, la sostenibilidad. Es decir, que realmente la adaptación se integra con muchas otras cosas que son importantes, y habla también de cuáles son las limitaciones y las restricciones a la adaptación. Vamos a ver algunos casos en los que se pone de manifiesto que no nos podemos adaptar bajo cualquier circunstancia. Es decir, hay escenarios en los que superamos algunos umbrales de nivel del mar, de temperatura, etcétera, en el que realmente en algunas zonas no podemos realmente físicamente adaptarnos, ¿no? Y luego, pues toda la parte de la economía de la adaptación. Al final, la adaptación es una decisión que hay que tomar, que requiere una inversión, que requiere una priorización, y uno de los aspectos muy importantes es el coste de oportunidad, el coste económico, y este es un factor que hay que considerar de cara al futuro. Luego tenemos una parte sobre impactos que afectan a varios sectores de forma simultánea, y aquí quisiera destacar este capítulo, el capítulo 18, que también es completamente nuevo, que es un capítulo en el que realmente lo que se hace es un ejercicio por intentar distinguir qué impactos están vinculados al cambio climático y cuáles no. Es lo que se llama detección, qué impactos hemos identificado en las costas, en los recursos hídricos, en los ecosistemas, y cuáles de ellos podemos vincularlos directamente al cambio climático, cuáles no y en cuáles tenemos incertidumbre. Luego aparecen también riesgos emergentes, vulnerabilidades esenciales, en los que se intenta identificar cuáles son los problemas inminentes, los grandes problemas que tenemos que afrontar de cara al cambio climático, y luego pues habla un poco de lo que se llaman los caminos resilientes, resilientes en clima, es decir, cómo podemos integrar la adaptación, la mitigación y el desarrollo sostenible para conseguir tener un mundo más resiliente. La parte B es la que la distingue probablemente de los otros informes, aunque hay un atlas regional en el primer informe, en el del grupo 1, que es los aspectos regionales. Es decir, aquí una de las cosas que se hace es escribir un capítulo específico sobre cada uno de los continentes, incluyendo de forma especial las regiones polares, las islas-estado, donde evidentemente el capítulo de costas también tiene mucha interconexión, y uno específico para el océano. Fijaros que tuvimos un capítulo al principio que hablaba de Ocean Systems, ¿no? Pero aquí volvemos a hablar del océano como región específica dentro del mundo en el cual queremos entender cuáles son las problemáticas, ¿no? Y luego aparecen una serie de recursos adicionales, como un glosario, y una serie de preguntas frecuentes, que también es muy bueno porque muchas veces aclaran preguntas que la gente de la calle suele tener. Entonces, leerlas pues siempre nos permiten tener una primera idea, y además la ventaja que tiene es que están referenciadas a los capítulos donde se explica de forma más fundamental la cuestión en curso, ¿no? Bueno, vamos a ver cuáles han sido las novedades. Ya he adelantado algunas de este quinto informe en el grupo 2 y el marco conceptual. Bueno, pues las novedades son esencialmente las que veis aquí. Primero, un incremento muy importante en la literatura científica que se ha revisado. En nuestro grupo de trabajo, generalmente solo se acepta revisión de la literatura científica basada en publicaciones indexadas, en revistas. Se acepta también literatura gris,
pero es necesario fundamentarla muy bien, documentarla muy bien, traducir una síntesis del documento para que se pueda hacer un seguimiento de aquellas conclusiones que aparecen en el informe que están basadas en literatura gris. El segundo aspecto es que todo se formula en términos de riesgo. Este es un cambio fundamental. Durante muchos años, aquellos que hayáis seguido un poco el tema del cambio climático, ha habido una gran confusión entre la terminología que utilizaba la gente que trabajaba en cambio climático con la gente que trabajaba en gestión de riesgos. A lo que unos llamaban vulnerabilidad, otros llamaban riesgo, el impacto no estaba definido igual, etcétera, etcétera. Ahora, sin embargo, después del informe sobre extremos, el SREX, se produjo una integración básicamente por la cual realmente ahora se utiliza la misma terminología y el cambio climático se trata como un riesgo más. Luego lo iremos viendo. En este informe también se ha tratado de forma casi equivalente el cambio climático de largo plazo, como la variabilidad climática y los extremos, y sobre todo la integración combinada de muchos de ellos. Se ha dado mucha importancia al Niño y a otros eventos de variabilidad climática que son esenciales a la hora de entender los extremos. Ya he comentado antes, se ha dado muchísima importancia a la detección y la atribución al cambio climático. Luego os enseñaré algunos ejemplos. Y luego, sobre todo, se ha dedicado mucho tiempo a hacer una comunicación rigurosa del grado de certidumbre. Y os voy a poner también algún ejemplo específico. Esta es la estructura general. Siempre, para cualquiera de los capítulos, vais a ver que primero se habla de las observaciones, qué hemos observado en términos de impactos, qué vamos a proyectar en un rango de posibles futuros. Bueno, pero ya os digo que lo vamos a ir viendo cuando hablemos un poco del capítulo. Este gráfico que aparece en el informe, lo que demuestra arriba es la afiliación de los autores en los diferentes informes. Aquí tenéis el informe, el primero, del 81 al 90, el 91 al 2000 y del 2000 al 2010. Básicamente, de década en década es la información que se va recogiendo. Y aquí claramente lo que marca primero la primera ventana es que la mayor parte de los autores pues vienen de Norteamérica o de Europa. Hay muy poca información o muy poca contribución por parte de autores de Sudamérica, de África, hay más en Asia, pero realmente los autores que más trabajan en este campo están en Europa y en Norteamérica. Si vemos en términos de artículos que se han utilizado en este último informe, en el grupo 2, pues aquí fijaros que pasa un poco lo mismo. Donde más conocimiento tenemos, donde más literatura existe sobre los problemas que hay en Europa, es en Europa, con 10.000 artículos en el último informe, pero fijaros, 34 artículos en el primer informe. Realmente la gran ventaja que tiene esta evolución de los informes del IPCC es que cada vez hay más información y eso nos permite reducir las incertidumbres considerablemente. Sin embargo, hay zonas que están muy poco cubiertas. Yo, por ejemplo, os puedo decir que en el capítulo de costas, para encontrar referencias sobre África, aun sabiendo que en estas costas hay unos problemas de erosión muy importantes, pues encontrar referencias es prácticamente imposible. Hay muy pocas referencias. Entonces, fijaros que pasamos, pues aquí hay casi 3.000 referencias. Curiosamente, en Latinoamérica hay menos que en África, y en Asia, bueno, pues tenéis 8.000, y en Australia, pues la comunidad en Oceanía también es bastante activa y se ha incrementado considerablemente. Pero fijaros que el primer informe se hizo con 58, 34, 33, 6 referencias para Latinoamérica y a dónde hemos pasado ahora. Esto, evidentemente, lo que nos da cada vez es una garantía mayor de que lo que se está haciendo tiene más calidad, ¿no? El segundo aspecto, todo se formula en términos de riesgo, y este gráfico es esencial, porque básicamente lo que nos dice es que el riesgo, conceptualmente, tiene 3 componentes: la peligrosidad, la vulnerabilidad y la exposición. Si modificamos cualquiera de ellos, modificamos el riesgo. Si aumenta la peligrosidad, aumenta el riesgo. Si aumenta la vulnerabilidad, aumenta el riesgo. Y si aumenta la exposición, aumenta el riesgo. ¿Qué es lo que pasa? Que sobre cada una de estas componentes, cuando yo identifico el riesgo para un impacto determinado, es decir, un impacto puede ser inundación de la costa. ¿Cuál es el riesgo de inundación de la costa en el año 2040? Entonces, al final, lo que tengo que hacer es integrar la peligrosidad en el año 2040 con la vulnerabilidad en el 2040, con la exposición en el 2040. Y el problema que tenemos es que la peligrosidad está condicionada fundamentalmente por el clima. Que el nivel del mar esté más alto, que las olas sean más grandes o la marea meteorológica sea mayor, está totalmente determinada por el clima. Pero no solo por el cambio climático de largo plazo, sino también por la variabilidad natural. Sabemos que hay épocas donde tenemos un efecto importante del Niño o de la NA o equivalente que incrementan la altura de ola, que incrementan la marea meteorológica, que hacen que los inviernos sean más extremos. Y luego también lo que tenemos es ese efecto de cambio climático antropogénico, que es en el que nos queremos concentrar fundamentalmente. El otro factor importante son los procesos socioeconómicos.
porque somos nosotros los que, con la trayectoria socioeconómica de nuestro desarrollo, con las acciones de adaptación y mitigación que vayamos introduciendo o la gobernanza, podemos modificar la vulnerabilidad y la exposición. Nosotros decimos cómo se va a desarrollar un tramo de costa y, por tanto, estamos incrementando la exposición o incrementando la vulnerabilidad en función de lo que pongamos en ese tramo de costa. Por tanto, al final lo que veis es que todo está unido. Todo está unido, ¿eh? Y en función de nuestras políticas de mitigación podemos cambiar las emisiones, cambiamos los usos del suelo, eso afecta al clima, es decir, que todo realmente está muy vinculado. Pero lo más importante es que cuando me tengo que plantear soluciones en el término de mitigación y adaptación, esté pensando que lo que estoy es modificando de alguna manera alguna de estas componentes. Y eso lo que nos permite es gestionar el riesgo vinculado al cambio climático o a los eventos extremos mucho más fácilmente. Estos son algunos ejemplos conceptuales. Peligrosidad está claro, lo podemos dar en términos de probabilidad, cuál es la probabilidad de que la altura de ola supere un valor o de que la precipitación supere una cantidad determinada o que el nivel del mar supere un umbral determinado. Pero luego, en términos de exposición y vulnerabilidad, aquí tenemos un tramo de la costa asturiana, es baja exposición. Imaginaros que estamos mirando el riesgo por aumento de nivel del mar, pues bueno, aunque el nivel del mar suba 1 metro aquí, pues realmente tengo un acantilado vertical, con lo cual la exposición es baja, pero además la vulnerabilidad es baja, porque realmente son acantilados donde puede haber algún ecosistema importante y tal, pero en general realmente la vulnerabilidad es baja. Si me voy 2 kilómetros más para allá, me encuentro esta zona. Es una zona baja donde ya 1 metro de aumento de nivel del mar incrementa notablemente la exposición. Es una zona de alta exposición. Pero la vulnerabilidad sigue siendo media. ¿Y por qué es media? Porque, bueno, tengo un pequeño núcleo de población, tengo algunas zonas de uso ganadero, agropecuario y demás. Por tanto, la vulnerabilidad es media. No es tan baja como antes, pero es media. Y luego ya tenemos este caso, que es un caso en Canarias, donde tenemos una alta exposición, porque es una zona baja del litoral y, por tanto, 1 metro de aumento de nivel del mar afecta a muchas zonas, y también es de alta vulnerabilidad, porque cualquier daño que pare la actividad de esta térmica pues tiene consecuencias muy importantes sobre toda la isla. Pero luego también, como vemos, pues hay muchas zonas edificadas, etcétera, donde un aumento de nivel del mar pues exigiría adaptarnos de alguna manera si queremos reducir el riesgo. Entonces, creo que con esto se visualiza claramente todo este marco de riesgo con el que trabajamos, ¿no? Hablaba también del grado de incertidumbre. Esto es muy importante y si leéis el informe veréis que es un poco rollo, ¿no? Porque habla constantemente de si es alta coincidencia, baja coincidencia, si hay evidencia, la incertidumbre y demás. Bueno, básicamente todo esto se formula de 2 maneras. Lo importante es este cuadro. Primero miramos la evidencia. La evidencia. El nivel del mar está subiendo. Entonces hay que ver cuál es el tipo de evidencia, la cantidad de evidencia. Lo dice un autor, lo dicen 15 autores, lo dicen 50 autores. Se dice con medidas de satélite y con medidas de mareógrafos, con medidas de satélite y de mareógrafos por un periodo largo. Es decir, que todo esto, que está vinculado a la calidad de la consistencia, es lo que llamamos la evidencia. Pero muchas veces, aparte de la evidencia, lo que hace falta es el acuerdo entre los investigadores que están trabajando en ello. Entonces, puede que haya un acuerdo grande en la interpretación de los resultados que se están evaluando o no. Entonces, si tenemos un alto acuerdo y una gran evidencia, llegamos a lo que aparece en el informe, pues lo que veis aquí, ¿no? High Agreement, Robust Evidence. Si además le podemos asociar una probabilidad, entonces ya es cuando se formula en estos términos, ¿no? Virtualmente cierto, very likely, likely, etcétera, terminología de la cual habéis oído hablar probablemente si habéis leído el informe. Pero fijaros que cuando hablamos de virtualmente cierto, hablamos de una probabilidad entre el 99 y el 100%, y cuando hablamos de very likely, que en principio puede decir que no es tan importante, hablamos de una probabilidad entre el 90 y el 100%. Entonces veréis que a lo largo de todo el informe, todas las aseveraciones que se hacen sobre algunas observaciones que se han hecho o proyecciones llevan detrás este apellido, ya sea en términos de probabilidad o en términos de robustez y evidencia, ¿no? Vamos a empezar a hablar de todo esto ahora en zonas costeras. Bueno, pues en zonas costeras vamos a seguir un esquema parecido. Entonces, fijaros aquí en la numeración, porque básicamente es el camino que vamos a seguir. Entonces, ¿qué es lo que hace el capítulo de costas? El capítulo de costas lo que hace es analizar los riesgos derivados del cambio climático y de la variabilidad climática en el sistema costero. Y el sistema costero se divide en 2 subsistemas, que sabemos que no son disjuntos, que existen interacciones entre ellos, pero que entendemos que es más fácil de trabajar si realmente los separamos. Por un lado tenemos los sistemas naturales, los ecosistemas, costas rocosas, las playas, humedales y praderas, corales, acuíferos, estuarios, deltas, etc. Y luego los sistemas humanos, o que solemos llamar también sistemas socioeconómicos.
donde aparecen los asentamientos urbanos, las infraestructuras y las actividades llave en nuestra socioeconomía vinculada a la costa, la agricultura, el turismo, los aspectos de sanidad, etc. El aspecto número 2 es que, evidentemente, todo esto nos condiciona la exposición y la vulnerabilidad. Es decir, en función de la forma que tengan los ecosistemas, que tengan los sistemas humanos, lo que hayamos puesto en esos ecosistemas y el valor ecosistémico que tenga un ecosistema determinado por las funciones y servicios que provee, pues hacen que tengamos mayor exposición o mayor vulnerabilidad o más baja. Ese es el segundo aspecto. Tercer aspecto, los generadores de cambio, los forzadores. ¿Qué es lo que hace que se produzca un impacto? Pues que haya un cambio en alguno de estos elementos que aparecen aquí. ¿Qué es lo importante? Lo importante es, bueno, estos generadores de cambio, esta exposición y vulnerabilidad, ¿cómo van a cambiar en el futuro? ¿Cómo han cambiado en el pasado y cómo van a cambiar en el futuro? El aspecto 4. Los climáticos se ven afectados por la variabilidad natural y por el cambio climático antropogénico. Si nosotros mitigamos, pues evidentemente estamos actuando sobre ellos. ¿La escala temporal en la que vamos a ver los resultados? Depende. Pero realmente sabemos que cualquier medida de mitigación va a contribuir a cambiar esto y, por tanto, los generadores de cambio. Si vamos por la adaptación de alguna manera va a cambiar el impacto en estos cambios, porque si yo subo el nivel de los diques, aunque suba el nivel del mar, lo que estoy haciendo es cortando el camino al impacto, a la inundación, pero también la adaptación claramente actúa sobre la exposición y la vulnerabilidad. Si yo sigo políticas de gestión territorial que lo que hacen es reducir la vulnerabilidad en la costa o reducir la exposición, estoy reduciendo el riesgo. Luego las medidas de adaptación realmente actúan sobre la exposición y la vulnerabilidad, ¿no? Bueno, esta es un poco la filosofía. Bueno, aquí probablemente no veáis nada, pero ahora lo que hemos hecho es, en el capítulo, si lo seguís, es ir analizando cada uno de estos elementos. Y este primero es el de los drivers, ¿no? Y concretamente, cómo están cambiando los drivers climáticos durante los periodos de observación que hemos ido teniendo para cada uno de ellos. Esto realmente lo heredamos del grupo de trabajo 1 y si os fijáis, en la columna primera aparece el driver, nivel del mar, ciclones tropicales y extratropicales, viento, olas, niveles del mar extremos, temperatura en superficie, caudales de los ríos y agua dulce y acidificación. Aquí aparecen los impactos que producen, por ejemplo, aumento de nivel del mar produce sumergencia, daños de inundación, erosión, intrusión salina, aumento de los niveles freáticos. Y luego lo que aparecen aquí son las tendencias observadas. Fijaros que os he dicho, en todos los capítulos vais a ver observación y proyección. La observación lo que hace es utiliza datos reales, analiza las tendencias y su variabilidad. Y las proyecciones con modelos lo que hacen es intentan proyectar el futuro, ¿de acuerdo? Entonces aquí vemos las tendencias y las proyecciones. Las tendencias, y veis la conclusión fundamental. El nivel medio del mar global, very likely increase, es decir, la probabilidad de un 90 a un 100% de que haya aumentado el nivel medio del mar global. Es decir, prácticamente tenemos certeza de que eso se ha producido. Y aquí es lo que dicen las proyecciones, ¿no? Que dicen que también es altamente probable que el nivel medio del mar vaya a incrementarse en el futuro. Y aquí el progreso que se ha hecho con respecto al capítulo 4. Bueno, esto que vemos tan claro en nivel del mar, si vais a otro, como extremos, por ejemplo, no está tan claro. Si veis extremos de nivel del mar, que producen inundación, erosión e intrusión salina, estamos seguros de que los extremos de nivel del mar han aumentado, pero estamos seguros de que han aumentado porque ha aumentado el nivel medio del mar. Pero no porque los ciclones tropicales o extratropicales sean cada vez más intensos y hayan generado más mareas meteorológicas. No hay una evidencia tan clara de eso. Sobre todo la hay en algunas zonas del globo, pero no en todas. Entonces, por eso os digo que si tenéis interés, y también, por ejemplo, la temperatura en superficie y demás, pues podéis ver cuál es la información que tenemos, que, como os digo, es más que nada una tabla que condensa la información del grupo 1. Bueno, ¿cuál es la primera conclusión? Y que hemos querido dejar muy clara, pues la que veis aquí. Los sistemas costeros son especialmente sensibles a 3 factores que están directamente vinculados al cambio climático. Y vamos a ver que hay muchos otros impactos que se producen en la costa, pero no podemos asegurar que se van al cambio climático. Pero estos 3 sí, que son el aumento del nivel del mar, el aumento de la temperatura del océano y la acidificación. Y para esto tenemos un nivel de confianza muy alto. Es decir, estamos de acuerdo y hay evidencias suficientes en calidad, cantidad, como para llevarnos a la conclusión de que estos 3 factores son debidos al cambio climático.
Bueno, no hace falta que os explique por qué sube el nivel del mar. Este es el ciclo integral del agua y, como sabéis, pues puede haber una primera contribución por aumento de temperatura que produce la expansión térmica, pero también pues la contribución de los hielos y del agua que está ahora en los glaciares o que está en tierra, ¿no? Lo que es importante de cara al trabajo que nosotros hacemos, es decir, impactos en zonas costeras, es que lo que importa no es el nivel medio del mar y su aumento, el global, sino que importa el regional y además importa el relativo. ¿Y qué es esto del relativo? Bueno, si yo lo que quiero saber al final es cómo se inunda un tramo de costa, tengo que tener una serie de componentes, como son el nivel medio del mar, la marea astronómica, la marea meteorológica y el run-up producido por las olas, pero también tengo que tener en cuenta que la costa puede estar bajando por subsidencia o puede estar subiendo. Entonces, al final, la componente que a ti te interesa para inundar y ver el riesgo de inundación es la que llamamos nivel del mar relativo, ¿no? Estos son observaciones del aumento del nivel medio global, es decir, hemos tomado datos, y esto es del grupo 1, tomado datos de mareógrafos y datos de satélite en todo el mundo y se ha obtenido una media global representativa, y este es un indicador claro de cambio climático como el aumento de temperatura medio global. Bueno, aquí vemos cuál es la evolución y vemos cuáles son las proyecciones. Entonces, claramente vemos que aunque hay una variabilidad natural, se está produciendo una clara tendencia a aumento de nivel del mar. Como os decía antes, no vale el indicador aumento de nivel medio global. Yo puedo decir que en los últimos años ha aumentado el nivel medio global 20 centímetros, pero ¿cómo afecta eso a Galicia? ¿Cómo afecta eso a Coruña? ¿Cómo le afecta a Vigo? ¿Cómo le afecta a una localización determinada? Y para eso hay modelos regionales. En este caso, estos son observaciones. Y lo que os quiero manifestar aquí es que veáis cómo claramente existe una gran variabilidad en todo el mundo. Se suele hablar de 3 milímetros año, pero fijaros que hay zonas del mundo donde estamos hablando de 8 y 15 milímetros año de aumento de nivel del mar, registrada, son observaciones. Por tanto, cuando trabajamos en impactos en el grupo 2, tenemos que trabajar con información local, ¿no? Aquí tenéis una tabla donde también resume cuál es el efecto en términos de impacto, pérdida de tierra por erosión, por sumergencia, pérdida de humedales o cambios en humedales, aumento de los daños debido a inundación, intrusión salina, etcétera. Pero también hay que tener en cuenta que para estos mismos impactos pues hay contribuciones por parte del hombre, ¿no? Si nosotros construimos cualquier tipo de infraestructura en la costa y cortamos el transporte de sedimento, pues estamos aumentando la erosión y probablemente de forma mucho más rápida y mucho más grande que el impacto que está produciendo el aumento de nivel del mar. Entonces, todos esos factores van combinados y hay que tenerlos en cuenta. Proyecciones de nivel del mar. También del grupo 1 hemos mejorado considerablemente el modelado. Hemos metido muchas dinámicas que antes no estaban, hemos metido cuáles son los efectos del Ártico, de Groenlandia y demás. Y aquí realmente lo que tenemos son los nuevos escenarios. Ya no hablamos de la 1B al 1F, ahora hablamos de esto que se llaman RCPs, donde básicamente lo que estamos es preocupados de cuáles son las concentraciones de gases que va a haber en la atmósfera y cómo van a contribuir eso a modificar la temperatura y, por tanto, a nuestros indicadores fundamentales como es el aumento del nivel del mar. RCP 2.6 significa que vamos a seguir unas políticas de mitigación muy importantes, muy radicales. Y 8.5, pues realmente que nos vamos a preocupar poco por mitigar. Ya os dirá Xavier cuáles son las políticas que vamos a seguir en el futuro. Entonces, ¿aquí qué es lo que tenemos? Tenemos el valor medio y los percentiles del 5 y el 95% de aumento de temperatura en el periodo 2081-2100 con respecto al 86-2005, y aquí tenemos los de aumento del nivel medio del mar global. Entonces, si os quisiera llamar la atención sobre lo siguiente, fijaros que cualquiera que sea el escenario, en el intervalo más cercano, 2046-2065, el valor medio prácticamente no varía. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el océano tiene tanta inercia que hagamos lo que hagamos en términos de mitigación, realmente esto es hacia donde vamos sí o sí. Es decir, vamos a tener un aumento medio global de aproximadamente algo entre 20 y 30 centímetros en todas las costas del mundo. Va a haber variaciones regionales, pero esta es un poco la tendencia del nivel medio global. Podrá variar en diferentes horquillas, pero lo que importa es que fijaros que el valor medio casi no cambia. Si vemos los gráficos a más largo plazo, vemos claramente que a partir de ese intervalo empiezan a separarse. Ya es donde va a tener mucha importancia mitigar mucho o no mitigar mucho. Entonces, vemos los cambios en temperatura. Fijaros que para el RCP 8.5 estamos hablando de una temperatura media 3,7 grados por encima de donde estamos ahora. Sabéis que últimamente se han publicado muchos papers que ya hablan de qué sería un mundo con 5 grados de aumento de temperatura media, pero lo que os quiero llamar la atención es que aquí ya las políticas de mitigación sí empiezan a jugar un papel relevante.
Fijaros que aquí, en este caso, estamos hablando de 44 centímetros de valor medio y aquí de 75 centímetros de valor medio, con rangos que van desde 28 hasta casi 1 metro. Y realmente las costas gallegas o las costas españolas o de cualquier otro mundo o de cualquier otra zona con 1 metro de aumento de nivel del mar, pues realmente daría lugar a situaciones muy diferentes a las que hemos vivido hasta ahora, sobre todo si pensáis un poco en los temporales que hemos tenido a principio de año, ¿no? Hay proyecciones regionalizadas que ponen los modelos claramente de manifiesto lo que os decía antes, que existe una variabilidad de aumento de nivel del mar, es decir, ese valor medio global es representativo de todo el globo, pero hay grandes variaciones regionales, Y sí, lo que quisiera llamar la atención es sobre esto, ¿no? Una de las cosas que siempre se acusa a la gente que trabaja en modelos es, bueno, es que todos esos modelos que hacéis realmente están muy lejos de la realidad y demás. Bueno, ¿por qué me gusta este gráfico? Este gráfico lo que representa es el valor medio global y aquí lo que tenemos es tiempo. Entonces, aquí aparece en amarillo, es el primer informe del 90, el azul el segundo informe, el tercer informe. Y estos datos que tenemos aquí, los de Church en 2011, son en los que están basados los que se dan en este último informe, en este quinto informe. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Tenemos los datos medidos de los mareógrafos y tenemos los datos de altimetría. ¿Qué es lo que pone de manifiesto este gráfico? Lo primero, que hemos reducido considerablemente la incertidumbre en nuestras proyecciones a medida que hemos ido haciendo mejor nuestros modelos y hemos introduciendo más procesos. Pero también lo que ponen de manifiesto es que las observaciones, las proyecciones que se hicieron en el año 90, que cumplían todo este rango, evidentemente cuanto más grande sea el rango es más fácil, están todas dentro de las proyecciones que se han ido haciendo y cómo han ido evolucionando en el tiempo. Es decir, que realmente se está poniendo de manifiesto que las proyecciones de aumento de nivel del mar no eran tan malas y que sobre todo las nuevas que tenemos ahora pues son mucho mejores, ¿no? Otro factor del que he hablado, la temperatura. Bueno, pues el blanqueo de los corales y el desplazamiento geográfico de algunas especies, y de hecho en el informe para el Summary for Policy Makers para toma de decisiones se pone claramente cuál ha sido la evolución media de algunas especies por década hacia el norte. Bueno, pues se ve claramente que el blanqueo de corales y el desplazamiento geográfico de algunas especies se puede atribuir directamente a los cambios en la temperatura y en la acidificación. Sin embargo, y esto es volviendo a lo que os dije antes de la atribución y la detección, todo lo relativo a erosión, a inundaciones, etcétera, es muy difícil separar lo que es cambio climático de lo que es producido por el hombre. Es decir, no somos capaces de decir a día de hoy que el incremento en inundaciones que estamos experimentando es debido al cambio climático, porque sabemos que hay un factor de aumento de exposición y de vulnerabilidad debido al hombre que no somos capaces de aislar de la señal climática, ¿no? Y en esto hay un gran acuerdo y una evidencia robusta. Entonces hay este gráfico que lo que hace es identificar algunos factores de impacto, como aumento en el blanqueo de coral, cambio en los rangos de la distribución de especies, caída de la superficie de marismas y de manglares, etcétera, impactos en zonas, en procesos costeros y en sistemas humanos. Y aquí lo que tenéis es el grado de confianza que tenemos en la detección en las tendencias, es decir, que realmente lo hemos observado, y aquí cuál es el grado que tenemos de confidencia de que está vinculado al cambio climático. Y como veis, vinculado al cambio climático solo tenemos el aumento en el blanqueo de coral y en los cambios en la localización geográfica de las especies. Sin embargo, hay muchos otros que estamos observando, pero que realmente no podemos asociar al cambio climático. Entonces, lo que sí está seguro, lo que tenemos seguro es que el nivel del mar va a aumentar. De eso tenemos prácticamente certeza. Y por tanto, ¿eso qué tiene como consecuencia? Bueno, pues que todos los sistemas que ahora están en erosión se erosionarán más y que todos los sistemas que ahora están siendo inundados se inundarán con mayor frecuencia. Porque aunque la marea meteorológica no suba mucho, aunque las olas no suban mucho, si tenemos 40 centímetros más de nivel del mar, pues cada vez tendremos más inundaciones. Y lo que sabemos también es que va a cambiar mucho porque hay una gran variabilidad espacial. Bueno, como número gordo, un número que se dice dentro de nuestro capítulo es que si cogéis el valor de nivel medio del mar global esperado, el 90% de las costas del mundo van a experimentar valores de aumento un 20% arriba, un 20% abajo. Es un número gordo, pero sí nos da una idea. Sabemos que, por ejemplo, aquí en Coruña, en Galicia, el aumento de nivel del mar va con el nivel medio global. Luego, lo que parece es que a mediados de siglo vamos a estar pues un 20%, un 20% abajo de 40 centímetros, de algo entre 30 y 40 centímetros de aumento de nivel del mar, con la incidencia que eso tiene sobre las inundaciones y la erosión de las playas, ¿no? Bueno,
Esto también es lo que os decía, no tenemos claro qué es lo que está pasando con las borrascas en términos de intensidad, con los ciclones tropicales, estratopicales. Hay señales muy claras y tendencias muy claras en algunas zonas, pero en otras no. Pero lo que sí está claro es que si el nivel del mar aumenta, los extremos también van a aumentar, ¿no? Y lo que importa, como os digo, al final es el nivel del mar relativo. Este es un poco el gráfico que intenta representar lo que os decía antes. Tenemos este nivel de referencia, que es el nivel medio global. Luego tenemos la marea astronómica, luego tenemos la marea meteorológica y luego el run-up de las olas. Esto nos da la cota de inundación, pero además luego lo que tenemos es la subsidencia o el rebote isoglacial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa aquí es que el run-up de las olas, la marea meteorológica y el nivel de referencia están afectados por el cambio climático. En función de su combinación, pues tendremos más y mayores inundaciones o menores. ¿Qué es lo que nos ha pasado, por ejemplo, este primer trimestre aquí en el norte? Pues que hemos tenido un número de temporales mucho mayor en frecuencia que lo que solemos tener habitualmente. Por tanto, la probabilidad de que coincida un temporal con una pleamar viva es mayor. Si al final combinamos una pleamar viva importante con una marea astronómica, con una marea meteorológica, aunque no sea muy importante, y con olas relativamente grandes, porque las olas que hemos tenido las solemos tener con periodos de retorno de 15 a 25 años, no eran extraordinarias tampoco, pues tenemos más inundaciones, ¿no? Entonces, al final, pues esto es todo algo que está muy vinculado al cambio climático. Si ya per se subimos este nivel 40 centímetros, pues la probabilidad de tener más inundaciones es mayor, ¿no? Este gráfico lo que intenta mostrar para un escenario relativamente, un R4.5, un escenario medio de emisiones, lo que intenta representar es cuánto habría que subir las defensas que tenemos en la costa si queremos mantener el nivel de riesgo, es decir, si queremos mantener la misma probabilidad de ser inundados. Entonces, aquí, como veis, este gráfico también está en el informe, lo que pone claramente de manifiesto es que en la costa gallega, pues aproximadamente habría que subir las defensas del orden de 50 a 60 centímetros si queremos mantener la misma frecuencia en la ocurrencia de eventos extremos de inundación. Pero como veis, hay algunas costas, como la costa este de Estados Unidos, por ejemplo, donde estamos hablando de palabras mayores. Esto directamente nos vincula con la inundación. Nosotros con la adaptación. Nosotros en la adaptación tenemos que fijar un objetivo de adaptación, por ejemplo, mantener el nivel de riesgo que tenemos hoy en día, y para eso podemos tomar medidas en términos de reducir la exposición, de reducir la vulnerabilidad o intentar reducir la peligrosidad mediante medios que evitan la inundación, ¿no? Y esto es un poco esa línea de pensamiento. Otro factor importante es el ejemplo en zonas costeras. Este es un ejemplo de Myanmar, de la antigua Birmania, en la que vemos el impacto de un ciclón en el año 2008, que produjo 132.000 muertos. Esta es la zona inundada por el ciclón y esta es la zona que se vio inundada, que se ha visto inundada en inundaciones por ríos anteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Esto quería poner dos ejemplos. Primero, ver la importancia de mirar la coexistencia de inundación costera y inundación de aguas continentales por ríos por eventos extremos, pero por otro lado montar este ejemplo porque, así como en este caso hubo 132.000 muertos, en Bangladesh, 3 años antes, por un ciclón de características semejantes, solo hubo 3.000 muertos. Y es porque en Bangladesh había habido muchos ciclones anteriores y se habían tomado medidas de gestión del riesgo frente a esos. Y se pudo producir una reducción importantísima en la pérdida de vidas humanas. Y este es uno de los ejemplos que hemos querido poner en el informe, ¿no? El otro aspecto también, la acidificación y el calentamiento, hemos hablado de ello, continuará dando lugar a problemas importantes en ecosistemas. Sobre todo serán más importantes todo el proceso de acidificación allí donde la eutrofización, los afloramientos sean más importantes. Y esto va a contribuir fundamentalmente a uno de los ecosistemas más importantes en muchas zonas del mundo, como son los corales, ¿no? Porque proveen servicios de protección, servicios de alevinaje y muchos otros. Y aquí vemos pues, algunos ejemplos de procesos de blanqueo por aumento de temperatura, ¿no? Muchos de estos corales se recuperan, pero hay muchos que tienen una mortalidad importante. Este caso concreto de febrero del 2002 en la Gran Barrera pues tuvo una mortalidad de un 21%, y eso lo que hace es perder servicios ecosistémicos de manera importante, ¿no?
Pero no solo afecta a los corales, afecta también a otro tipo de vegetación de aguas templadas, las laminarias, macroalgas y muchas otras, y me consta que, bueno, por ejemplo, aquí en Galicia y en el Cantábrico pues hay gente que está trabajando en esto, y sobre todo sé que la Universidad de Oviedo lleva monitorizando algunos sistemas de laminarias hace tiempo y están viendo esa migración que se está produciendo de los sistemas, ¿no? Este gráfico son proyecciones, esto evidentemente ya estamos hablando de impactos, es mucho más fácil hacer proyecciones de aumento de nivel del mar, de temperatura, más fácil entre comillas que de impactos, porque realmente las hipótesis que hay que hacer son muy grandes, pero son impactos vinculados a los corales, son impactos vinculados a los corales. ¿Esto qué es lo que demuestra? Aquí lo que veis es diferentes décadas, 85-94, 95-2004 hasta fin de siglo, y los colores, lo que representan, estos son observaciones hasta el 2004 y esto ya son proyecciones. Bueno, esto lo que hace es, ha cogido todas las zonas de los corales templados y ha cogido cuadrículas de 1 grado por 1 grado. Ahí ha identificado corales y se ha visto qué corales han experimentado episodios de blanqueo. De blanqueo sin blanqueo, blanqueo moderado o blanqueo severo. Y entonces lo que nos da es el porcentaje de localizaciones en los que se han identificado. Entonces, por ejemplo, en la década del 85-94, fijaros que la mayor parte de superficie no ha experimentado ningún tipo de proceso de blanqueo, probablemente porque no se ha medido o simplemente porque no ha ocurrido. Pero fijaros que a medida que vamos aumentando hacia la derecha, que va aumentando la temperatura y la acidificación, el rojo es lo dominante. Entonces, básicamente lo que viene a decir es que prácticamente en el 90% del planeta, en este escenario concreto, se van a producir eventos de blanqueo severos prácticamente en la totalidad de los corales, ¿no? Bueno, este es un gráfico de proyecciones de cómo va a descender el pH, esto es un valor medio global. Entonces, fijaros un escenario 2.6, donde seguimos políticas de gran mitigación o donde no mitigamos, ¿no? Fijaros que la caída del pH de 8,2 a 7,0, aquí muchos estudiáis ciencias del mar y biología marina, por lo tanto sabéis perfectamente lo que esto puede implicar para muchos organismos, ¿no? Bueno, como me estoy extendiendo mucho, esto también ya lo he dicho, el riesgo va a aumentar. ¿Por qué? Porque vamos a aumentar la presión en la costa. Cada vez la desarrollamos más, no hace falta que os dé números de España, de la costa sobre todo del Mediterráneo y Canarias y muchas otras zonas, donde lo que estamos haciendo es generar más presión sobre la costa. Por tanto, si aumentamos la exposición y la vulnerabilidad, pues cada vez vamos a tener mayor riesgo. Y de hecho, hemos introducido este gráfico en el que se identifica cuáles son las ciudades en el mundo donde se va a producir el mayor incremento en pérdidas anuales por inundación para un escenario determinado de cambio climático. Entonces, fijaros que, bueno, pues aparece aquí Marsella, aparece Barranquilla, con un incremento de más del 100% en los daños medios anuales debido a inundación. Entonces, con esto un poco lo que se pretende es dar ideas de dónde están los puntos calientes y dónde es donde hay que trabajar más, ¿no? Voy a acabar ya con la adaptación. Y en la adaptación una serie de mensajes. Primero, que la adaptación ya está teniendo lugar. Sobre todo sudeste asiático, en muchas zonas muy deprimidas se están tomando muchas medidas de lo que llamamos community-based adaptation, ¿no? O medidas de adaptación que las propias comunidades están tomando, como veis aquí, que es plantar manglar. Durante mucho tiempo han arrancado el manglar para poder producir camarón y hacer acuicultura y se han dado cuenta de que los sistemas de manglares al final son una gran protección frente a eventos extremos de inundación. Y bueno, pues las comunidades los domingos o los sábados o los días que les corresponda, pues se dedican a plantar manglares para intentar recuperar esas zonas y de hecho muchas agencias multilaterales como el Banco Mundial, el GEF, etcétera, están apoyando este tipo de iniciativas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pone de manifiesto el informe? Pues bueno, que realmente la adaptación es lo que hay que hacer ahora, ¿eh? Desconfiamos un poco, por lo menos en el grupo 2, del futuro basado en la mitigación y creemos que es el momento de la adaptación. La adaptación pues, necesita identificar riesgos, establecer criterios para tomar decisiones, identificar cuáles son las mejores opciones, reevaluar con esas opciones de adaptación cuáles son las diferentes posibilidades y luego, sobre todo, hacer una monitorización de las medidas de adaptación. No siempre debemos pensar que la medida de adaptación que vamos a introducir va a ser la mejor, porque además tiene que coexistir con muchos otros factores, ¿no? Lo que sí sabemos de las evaluaciones que se han hecho es que en el siglo XXI el coste de adaptarse va a ser mucho mayor que el coste de las consecuencias de no adaptarse. Por tanto, el mensaje que se transmite es que lo que hay que hacer es iniciar medidas de adaptación que realmente empiecen a invertir en medidas para implementarlas lo antes que sea posible, ¿no? Entonces, la mayor parte de gente afectada por efectos de inundación, fundamentalmente hidrosión, pues donde se han identificado es en el este, sudeste y sur de Asia, ¿no? Y en eso tenemos una confianza bastante alta.
Pero como os decía antes, lo que hemos visto es que para casos incluso de aumentos de nivel del mar de hasta 1 metro, donde puedes decir, oye, realmente 1 metro ya cambia las cosas considerablemente, el coste de adaptarse, sobre todo para los países en desarrollo, es mucho mejor como elemento de protección que asumir las consecuencias del cambio climático. Y por supuesto, sabemos positivamente que los países que tienen más capacidad económica tienen también más capacidad de adaptarse, ¿no? Bueno, hay muchos ejemplos de adaptación, algunos países que están muy bajos con respecto al nivel del mar, como Bangladesh y nivel del mar, y las islas-estado, que tienen límites claros de adaptación. Es decir, no se puede pretender salvar muchas islas de las que hay, sobre todo en la zona australasiática, porque no vamos a construir diques para proteger toda la isla, sino que realmente, ya habéis oído hablar del rey de Tuvalu, etcétera, están tomando medidas de considerarse como refugiados ambientales e intentar tener nuevos territorios en Oceanía, ¿no? Pero estos son los que más van a sufrir, y van a sufrir impactos muy importantes que van a ser un porcentaje claro de su PIB, se adapten o no se adapten, ¿no? Bueno, voy a ir saltándome un poco esto, porque lo que quería es poneros algunos ejemplos. Medidas claras de adaptación, pues las barreras del Támesis, el proyecto Moisés, las obras del Delta en Holanda. Cada vez hay más países, sobre todo los que tienen más capacidad, que están tomando medidas de adaptación importantes, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias de adaptación en la costa? Pues conoceréis seguramente todo esto, ¿no? Una, no hacer nada, abandonar. Para eso hay políticas que lo que hacen es comprar terrenos para abandonarlos simplemente para ser inundados. Realinear la línea de costa, mantener la línea de costa de forma rígida, incluso avanzar en la línea de costa, que es el planteamiento que tienen los holandeses con regeneraciones masivas con arena extraída del Mar del Norte, o intervenciones limitadas, como por ejemplo utilizando los servicios ecosistémicos con conservación o restauración de coral o de humedales, ¿no? Estos son algunos ejemplos, sistemas de adaptación basados en ecosistemas funcionales y sanos, con restauración y protección de humedales, protección de áreas y acuerdos de conservación marina, pago por servicios ecosistémicos y medioambientales, que le gustará mucho a Xavier, y aquí veis pues cómo pues se hacen proyectos en los que se intenta fundamentalmente restaurar ecosistemas que nos proveen de servicios ambientales importantes. Bueno, estos tienen grandes ventajas y en España pues sabéis que se ha practicado bastante también, ¿no? Hay otros, como los basados en la reducción de la exposición, queremos impedir que esa peligrosidad llegue a generar impacto, con regeneración de playas, rehabilitación de dunas, estabilización mediante técnicas naturales, muros de protección, diques. Bueno, hemos visto a lo largo de este año cómo la política que ha seguido el Ministerio ha sido regenerar las playas después de los temporales. Bueno, pues eso puede ser muy efectivo, o puede pasar, como ha pasado en algún tramo de la costa, que después de los temporales que hemos tenido se ha regenerado, ha habido nuevos temporales y ha habido que volver a regenerar, ¿no? Que ha sido, por ejemplo, el caso de la playa del Sardinero. Son medidas que no son tan duras como una medida de construcción de una estructura, pero que realmente pues bueno, tienen una eficiencia muy grande, porque la playa es nuestro principal elemento de defensa de la costa, ¿no? La adaptación de comunidades, que ya os comentaba, hay también una lista interminable de diferentes opciones que las propias comunidades están tomando, cambiando el tipo de cultivos, cambiando la forma en la que hacen acuicultura, cambiando el tipo de vivienda que tienen, etcétera, para adaptarse a esto. Y luego ya tenemos la adaptación pues, de los países más desarrollados, ¿no? Estas son las obras del Delta en Holanda, y también habéis sabido hablar, como os he dicho antes, del proyecto Moisés y demás. Solo 2 ideas y ya termino. La primera es el tema de la adaptación. Bueno, ¿cuándo hay que adaptarse? ¿Cómo hay que adaptarse si estamos en un marco de incertidumbre? Primero, ¿esa incertidumbre que tenemos de las proyecciones pueden permitir que no hagamos nada? No, la respuesta es no. Yo creo que hay evidencias más que suficientes, y este último informe pone de manifiesto que hay al menos 130 impactos que podemos identificar claramente con el cambio climático. Por tanto, no queda más remedio que actuar. ¿Cuándo hay que actuar y cómo hay que actuar? Bueno, pues un poco lo que nosotros solemos poner como ejemplo es este caso, que es el de las barreras del Támesis, en lo que se va es a una adaptación flexible. Es decir, hay que tener también en cuenta que hay los procesos que llamamos de maladaptación, es decir, que intentamos resolver un problema y estamos generando otro. Y eso sabéis que en la costa podemos poner miles de ejemplos de cómo hemos hecho una actuación pretendiendo un efecto y hemos conseguido el contrario, ¿no? Entonces, ¿qué muestra este gráfico? Este gráfico muestra cómo Reino Unido ha establecido el criterio para adaptarse a los problemas de inundaciones que tienen en Londres. Aquí arriba lo que tenemos son diferentes niveles de aumento de nivel del mar. Fijaros que ellos consideran hasta algún escenario extremo con 4,2 metros 20 de aumento del nivel del mar, que está muy vinculado a todo lo que sabéis del Ártico y de la Antártida, etcétera. Pero aquí tenemos escenarios de 90 centímetros y de 2,5 o 2,6 centímetros de aumento de nivel del mar. Y básicamente estos cuadros lo que muestran son diferentes soluciones
y lo que ocupa el cuadro es el rango en el que sabemos que actúa convenientemente esa medida. Entonces, ellos lo que saben es que la solución que tienen ahora sirve para la situación que tienen hasta un aumento del nivel del mar aproximadamente de unos 30 centímetros. Pero saben que si el aumento del nivel del mar supera esto, van a tener que tomar otro tipo de soluciones. Entonces, fijaros que aquí aparece subir el nivel de las defensas, con lo cual podrían llegar con un análisis de coste-beneficio aproximadamente a 60 centímetros, cambiar la orientación de las barreras, nuevas barreras en otras localizaciones, combinaciones. Entonces, básicamente lo que hacen es tener un camino de opciones flexibles, sin cerrar la puerta a ninguna opción que sea rígida y que tenga unas consecuencias que no sean las adecuadas. Por tanto, la adaptación flexible, buscando soluciones que puedan encadenarse e ir adaptándose a las observaciones que vamos viendo de la evolución, es lo más adecuado, ¿no? Bueno, me voy a saltar esta y voy a ir al tema de las trayectorias resilientes al clima. Bueno, ¿qué es esto de las trayectorias resilientes al clima? Yo creo que este gráfico, que es el último, es el que lo expone mejor, ¿no? Y entonces, una de las cosas que se ha intentado hacer en este informe, en el grupo 2, es demostrar cuál es el espacio de problemas y cuál es el espacio de soluciones y cómo nos podemos mover en el espacio de soluciones para adaptarnos de la mejor manera posible a los impactos que tenemos. Entonces, ¿qué tenemos a la izquierda? A la izquierda tenemos nuestro mundo, y ese mundo está sometido a un montón de diferentes forzamientos, los producidos por el hombre y los producidos por el cambio climático. Y fijaros que lo que aparecen aquí son elementos forzadores biofísicos, aparecen elementos forzadores sociales y luego aparece el espacio de la resiliencia, esa capacidad que tiene ese mundo de adaptarse, de ser resiliente a esos cambios que se producen por efectos biofísicos o por efectos sociales. Bueno, ¿qué tenemos a la derecha? El espacio de los posibles futuros. Podemos tener un mundo donde tenemos un mundo muy resiliente, donde el verde es dominante, donde controlamos gracias a la mitigación esos impactos biofísicos y donde tenemos bajo control los impactos sociales que nosotros producimos con esos drivers sociales y, por tanto, la bola verde es muy grande. Tenemos un espacio muy resiliente, un mundo muy resiliente. Y por el contrario, aquí lo que tenemos es un mundo con muy poca mitigación, donde dominan los forzamientos que tenemos de carácter bioclimático y donde los socioeconómicos pues prácticamente me ocupan todo, y fijaros que tenemos un mundo que no es resiliente. Bueno, ¿qué es lo importante? ¿Qué son estos de resilient pathways? Bueno, pues es la idea de tomar decisiones sabiendo que si en un momento dado tomo la solución o el camino equivocado, ya no puedo aspirar nada más que a un mundo como este. Entonces, hay un montón de puntos en los que hay que tomar decisiones, y un poco lo que pretende el IPCC es que los tomadores de decisiones tengan en cuenta que cuando llegan a estos puntos son los criterios científico-técnicos los que dan una base fundamental para, conjuntamente con los sociales y económicos, tomar la decisión de cuál es el camino a seguir. Y esto es un poco lo que os quería contar. Muchas gracias.